Hola, bienvenido al segundo video tutorial de práctica de la unidad número 4. En este caso trataremos el tema diferencial total. Vamos a realizar del ejercicio 4.8 el 2, 3, 4 y 7. El 2 y el 3 corresponden a aplicaciones directas del concepto de diferencial total y el 4 y el 5 a dos aplicaciones. El primero de los ejercicios 4.8.2 dice: para un punto R sub 0 y el diferencial de la variable diferencial de R indicado, calcular el diferencial de Z y comparar con el correspondiente incremento de la función, o sea, el delta Z. Da un campo escalar Z de X e Y, un punto R sub 0, 3, 1, y el diferencial de R que indica que el diferencial de la variación de X, el diferencial de X 0,01 y el diferencial de Y menos 0,3. Recordando que el diferencial total de un campo escalar de dos variables independientes es igual al producto escalar entre el vector gradiente del campo escalar en el punto por el incremento de las variables diferencial de R. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el diferencial total, calculando del campo escalar el vector gradiente. Acá podemos observar que tenemos esta sería la primer componente del vector gradiente, o sea, la derivada de z con respecto a x, nos queda 2x menos 3y, y esta sería la segunda componente del vector gradiente, o sea, sería mi z de y, nos daría menos 3x más 2 por 2, 4, más 4y. Si a ese vector gradiente formado por estas dos componentes, z de x, z de y, hacemos escalar el diferencial de R, que viene con diferencial de x, diferencial de y, nos quedaría esa expresión matemática del diferencial total. Si reemplazamos, calculamos ese diferencial total en el punto 3,1, reemplazamos las variables y nos da un resultado de 1,53. Por ahora lo dejamos y después vamos a ver, al compararlo con el incremento de la función, vamos a analizar qué es lo que nos está informando. Calculamos el incremento de la función, el delta z, como la diferencia entre el valor del campo escalar en el punto incrementado, o sea, en el R sub 0 más diferencial de R, menos el valor del campo escalar en el punto sin incrementar. Calculamos, reemplazamos las componentes de R sub 0 y de diferencial de R, y tenemos que el resultado final, haciendo todos los cálculos en el campo escalar Z, nos da 1,719, aproximadamente 1,72. O sea que nos dio el diferencial total 1,53 y el incremento de la función 1,7. Bueno, estos son los dos resultados que obtuvimos anteriormente. ¿Cómo se interpretan estos resultados? Para poderlo interpretar nosotros, la Cátedra de Análisis Matemático 2, junto con algunos becarios que hemos tenido durante varios años, que ya son ingenieros, por eso ya no están más en la cátedra, diseñamos y desarrollamos unas ventanas utilizando el programa MATLAB. Este programa MATLAB no es un programa gratuito, corre con licencia, pero es posible, en la facultad tiene varias licencias en el departamento de electrónica. Entonces estos dos becarios pertenecientes al departamento de electrónica trabajamos en forma conjunta para diseñar y desarrollar ventanas interactivas en donde se pueda interpretar algunos de los resultados que obtenemos matemáticamente
en Análisis Matemático 2. Estas ventanas interactivas están desarrolladas de manera tal de no ser necesario tener instalado el programa MATLAB en la computadora. Solamente es necesario instalar un archivo que se llama Runtime, que se descarga desde la página oficial de MATLAB. En la página, en la plataforma Moodle, yo ya se los voy a indicar dentro de esta primera semana. Entonces acá voy a interpretar estos resultados, no necesariamente con el campo escalar que estamos trabajando en este ejercicio, sino estableciendo una relación entre estos dos valores, que en este caso observamos que el diferencial total es menor que el valor de el incremento de la función, y los dos son positivos, pero puede ocurrir, vamos a ver, que los dos sean negativos, o que siendo positivos ambos puede ser mayor el diferencial total en vez de ser menor, y si son negativos también puede estar relaciones mayor o menor entre estos dos valores. Por lo tanto, se nos van a presentar 4 posibilidades. Entonces, la primera de las ventanas que hemos desarrollado en la cátedra es mostrar 4 ejemplos, ¿sí? 4 ejemplos concretos, 4 campos escalares, en donde se estudia, se calcula este diferencial total y este incremento de la función en un determinado punto R sub 0 y con un determinado valor del diferencial de R. El caso que nos está ocupando acá en este ejercicio es cuando el diferencial total toma un valor positivo menor que el incremento de la función, como correspondería a este ejercicio, a este ejemplo que está presentado en esta aplicación. Si hacemos clic en ese botón que aparece arriba de este ejemplo, se nos va a abrir una ventana en donde está hecha la representación gráfica de ese campo escalar. Está representado, va a permitir representar un determinado punto del dominio. Sobre ese punto del dominio se le va a aplicar un diferencial de R, por lo tanto nos va a dar un punto incrementado, R sub 0 más diferencial de R, y están calculados ya cuánto es el incremento de la función, el delta z en ese punto, y el diferencial de z. Entonces ustedes cuando hagan clic sobre este punto, sobre este botón, en el caso que ustedes quieran analizar e interpretar gráficamente qué pasa cuando estos dos diferenciales tienen este diferencial total y este incremento son los dos positivos y mantienen esta relación entre sí, y qué son geométricamente, ¿qué representan? Bueno, entonces haciendo clic sobre ese botón celeste se nos abre una ventana. En esa ventana está hecha la representación gráfica del campo escalar y hay una barra inferior donde nosotros vamos a poder ir ampliar la imagen e ir tocando sobre estas flechitas que están indicando. Entonces esas flechitas me van a ir representando poco a poco, me van a ir haciendo visible el punto R sub 0, el punto F de R sub 0, o sea, la imagen de ese punto R sub 0, nos va a representar el diferencial de R, o sea, a partir de R sub 0 nos va a marcar un diferencial de X y un diferencial de Y para poder marcar el vector diferencial de R. Nos va a marcar también el valor, un punto azul sobre la gráfica que va a ser el valor del campo escalar en el punto incrementado, y nos va a dibujar un plano tangente en la imagen del punto en f de R sub 0, un plano tangente, y a continuación nos va a mostrar dos segmentos
uno que es diferencial total y otro que es delta z. O sea que geométricamente ustedes saben que el delta z vendría a ser la altura en z que tengo entre el valor de la función en el punto incrementado y el valor de la función en el punto sin incrementar. Ambos puntos sobre la superficie. Pero si nosotros queremos aproximar linealmente a ese campo escalar y tener un valor de variación de la función de ese campo escalar en un entorno del punto R sub 0, pero con una variación lineal, o sea, esa altura, en vez de calcularla, la altura hasta la superficie, la hacemos hasta la altura a un plano tangente. ¿Cómo se interpreta eso geométricamente? Van a ver que ustedes utilizando la aplicación, van a ver que esto que estaba pintado de amarillo viene a ser la representación gráfica de la superficie correspondiente a f de xy. Voy a tener este punto rojo que está acá, es el punto f de r sub 0, o sea, la imagen del r sub 0, pero sobre la superficie. Este otro puntito que está acá viene a ser la imagen del punto fr sub 0 más diferencial de r. Entonces, si yo quisiera calcular, al calcular el delta z, o sea, el delta z, perdón, que es este que nos dio en este ejemplo 0,7, ese delta z viene a ser la diferencia de altura que hay entre este punto y este punto, que se traduce en esta altura que va desde aquí hasta acá, o sea, desde esta horizontal que corresponde a f de r sub 0 y el punto f de r sub 0 más diferencial de r. Ambos puntos sobre la superficie. Si queremos interpretar geométricamente qué viene a ser este valor del diferencial de z, este diferencial de z viene a ser también una altura, pero en vez de entre el punto, la altura que va desde el f de r sub 0, que viene a ser este que estoy marcando acá, y esta otra altura que es la altura que llega, la vertical que llega hasta el plano tangente a la superficie en f de r sub 0. Entonces, cuanto más pequeño sea mi entorno sobre el cual estoy haciendo esta aproximación, o sea, mi diferencial de r sea más pequeño, estos dos valores de delta z y diferencial de z se van a ir haciendo cada vez más próximo un valor. ¿Por qué? Porque este plano tangente a la superficie, cuanto más cerca nosotros tracemos verticales y consideremos las diferentes alturas entre la horizontal que hay desde fr sub 0 a la superficie o al plano tangente, esas alturas van a ser aproximadamente igual. Los invito a trabajar con esta aplicación porque los va a ayudar mucho a interpretar estas cuestiones de los valores de delta z y diferencial z o diferencial total de un campo escalar. El ejercicio 4.83 es similar. Tengo otro campo escalar, tengo un punto R sub 0, 4,3, un diferencial de R compuesto por un diferencial de X y un diferencial de Y, pero además de pedirme calcular el incremento total de la función, que en este caso sería el diferencial total de la función, nos pide evaluar los errores absolutos y relativos cometidos al aproximar por el diferencial, o sea que en vez de calcular
estos errores, o sea, qué error cometo en vez de calcular mi variación de la función entre dos puntos que están sobre la superficie, lo hago entre un punto de la superficie y la altura que hay al plano tangente. O sea, ver qué error cometo al hacer esta aproximación. Entonces, si yo calculo el incremento total, o sea, el delta F, el incremento de la función, me da este valor, calculo el diferencial total también de la misma función, de la misma forma como lo hice en los ejemplos anteriores. Este valor del diferencial total, como yo lo quiero evaluar, ver cuál es el error absoluto y relativo que cometo al calcular esa variación, ese incremento de la función, al tomar este diferencial total, yo a este valor que obtengo del diferencial total lo considero como el valor del error absoluto. Si a ese valor del error absoluto lo divido por el valor del campo escalar en el punto R sub 0, ese cociente me da el error relativo que cometo si al aproximar al campo escalar los valores del campo escalar desde un punto R sub 0 a un punto incrementado, al aproximarme por el diferencial total. Si este resultado lo multiplico por 100, ese resultado me va a dar un error porcentual. Entonces, al hacer esta aproximación con estos dos, diferencial de X y diferencial de Y, el error que cometo al calcular esta diferencia de altura al plano tangente es solamente de un 0,051%. Es muy bajo el error que se comete al aproximar esta variación del campo escalar a través del diferencial total. El ejercicio 4.8.4 presenta una aplicación matemática. Dice, ¿qué error puede esperarse en el cálculo del volumen del paralelepípedo cuya base es un cuadrado de 10 centímetros de lado y su altura es de 20 centímetros, si las medidas son correctas hasta 0,1 centímetro? Entonces, tenemos un paralelepípedo que viene a ser un prisma de base cuadrada. Los lados de ese cuadrado base son de 10 centímetros y la altura del prisma 20 centímetros. Y me está diciendo que la variación que tienen esos tres lados del paralelepípedo es de 0,1 centímetro cada una. Bueno, si lo interpretamos geométricamente y expresamos el campo escalar volumen, vamos a ver que depende del lado. Ahí yo puse dos veces L y L porque es un campo escalar que en realidad es un campo escalar que su dominio está en R3. Entonces no quería dar lugar a confusión si ponía B que dependía de L y de H. En realidad depende solamente del lado y de la altura, pero la repetí a esa dimensión para poderlo generalizar para cualquier otro paralelepípedo que no tenga la base cuadrada. Entonces, en este caso particular, la expresión matemática de ese campo escalar volumen va a ser L cuadrado por H. El diferencial total del campo escalar va a ser el producto escalar del vector gradiente del campo escalar volumen diferencial de R. Tenemos el punto R sub 0, que el punto R sub 0 sería en este caso, sería 10, 10, 20, sería el punto, los valores de las dimensiones del separapípedo sin incremento, y el diferencial de R sería para los tres valores 0,1 centímetro. Entonces nosotros tenemos que encontrar cuál es el error que se puede, o sea que vamos a calcular el error absoluto al hacer la aproximación, al calcular este diferencial total. Entonces, y vamos a interpretar ese resultado. La fórmula del diferencial total es
producto escalar, tenemos que el vector gradiente va a ser un vector de 3 componentes. Las dos primeras componentes van a ser iguales, van a ser la derivada de ese vector, de ese campo escalar B con respecto a L, o sea, por eso está escrito dos veces la derivada de B con respecto a L. Y la otra tercer componente de ese vector gradiente va a ser la derivada del campo escalar volumen con respecto a H. Si a eso hacemos escalar el diferencial de R, nos queda esa expresión matemática que está indicada ahí. Si la reemplazamos por los valores de L y H y los diferencial de R, nos queda que ese error absoluto que estamos cometiendo es de 50 centímetros cúbicos. O sea, si nosotros calculáramos el volumen de ese paralelepípedo para las dimensiones dadas, obtendríamos un valor. Si calculamos también ese volumen para las dimensiones incrementadas un 0,1 centímetro, obtendríamos otro valor. ¿Cuál es la variación que vamos a cometer, el error que podemos cometer entre hacer ese cálculo entre esas dos variables? Es solamente de 50 centímetros cúbicos. Si yo a este valor lo dividiera por el valor del el volumen para 10, 10, 50, me daría qué tanto por ciento me está representando esos 50 centímetros cúbicos con respecto al valor del volumen. Y eso sería el error el error relativo y el error porcentual que estoy cometiendo al aproximar estos resultados con la expresión del diferencial total. El último ejercicio es una aplicación física, el 4.87, que es uno de un péndulo, el periodo T de un péndulo simple de longitud L, está dado por esa expresión matemática. Dice hallar el error absoluto y relativo al calcular ese periodo con los valores de L y G ya incrementados, o sea, ya con el aumento, con la variación, si los valores verdaderos son L igual a 59,44 y G igual a 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Esos serían el L sub 0 y el G sub 0, que serían mi punto R sub 0. Entonces, acá está. Entonces yo tengo que la fórmula del periodo del péndulo es un campo escalar que depende de la longitud del péndulo y de la aceleración de la gravedad del lugar. Su diferencial total va a ser el producto escalar entre el vector gradiente de ese campo escalar y el diferencial de R. El R sub 0 sería el L sub 0 y G sub 0, que serían los dos valores estos que están dados acá en esta, esperen que ya se los marco. Este sería mi L sub 0 y este sería mi G sub 0. Si yo hiciera la diferencia entre este valor y ¿sí? Este sería el valor incrementado 60,96 menos el valor sin incrementar, ahí calcularía el diferencial de L, y si hiciera 9,75 menos 9,81, ahí sería mi diferencial de G. Entonces, para poder calcular ese diferencial total con estos valores, calculo primero el vector gradiente. Acá están hechos todos los pasos, son derivadas que se las dejo para que las vayan controlando, y lo que está recuadrado ahí ya está realizado el producto escalar entre el vector gradiente del campo escalar T y el diferencial de R dado. A ese lo reemplazamos y buscamos
el valor numérico de ese diferencial total en el punto R sub 0 con los valores de L sub 0 y G sub 0, nos queda 0,2442 segundos. Con ese valor podemos calcular el que viene a ser el error absoluto, podemos calcular el error relativo. Sabemos que el error relativo va a ser el cociente entre ese error absoluto y el valor del período, en este caso, para los valores de R sub 0. Una vez calculado los valores del campo escalar para R sub 0, hacemos este cociente y nos queda un resultado de 0,0155. Este no tiene unidad, este número simplemente es, si yo lo multiplico, es un valor siempre entre 0 y 1, si yo este valor lo multiplico por 100, me daría en este caso que el error que yo cometo al variar el punto R sub 0 al punto R sub 0 más diferencial de R y a querer calcular esa variación por medio de la expresión del diferencial total, el error que cometo es de 1,55. Bien. Por último, les queda a ustedes para realizar sobre este tema los ejercicios 1, 5 y 6. El 1 es simplemente calcular el diferencial total de dos campos escalares matemáticamente, no en un determinado punto ni con valores del diferencial de R, simplemente para dejar la expresión matemática para un campo escalar cuyo dominio está incluido en R2 y otro en R3. Y el ejercicio 5 y 6 son dos aplicaciones matemáticas del concepto de diferencial total.